estamos presentando, sí. Nos dice que la media aritmética para datos agrupados es la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase dividido entre la cantidad de valores que se propone. ¿Correcto? Entonces voy a hacer un ejemplo súper sencillo para que podamos comprender y asimilar este concepto. Vamos a dibujar una pequeña tablita que dice lo siguiente. Chiquita. Vamos a suponer aquí va a ir la marca de clase y aquí va a ir la frecuencia absoluta. Y esta es la frecuencia relativa. ¿A mí cuál me interesa? Me interesan estas dos primeras. Esta y esta. Voy a generar unos intervalos muy sencillos. Vamos a suponer que tenemos en el primer intervalo, vamos a suponer que va desde 2 hasta el 5. El segundo intervalo va desde el 5 hasta el 8. El tercer intervalo va desde el 8 hasta el 11. Y el cuarto intervalo final va desde 11 hasta el 14. ¿Correcto? No se preocupe, lo voy a considerar, Miguel Ángel, lo voy a considerar. Muchas gracias por avisarme. Entonces, la marca de clase en el primer intervalo, ¿cómo es? ¿Cuánto es? Sería 3, voy a hacerlo con otro color. 3,5. ¿Correcto? 3.5. En la segunda sería 5 más 8, 13. ¿Sería cuánto? 6.5. La diferencia entre este límite es 3 y hacia abajo va a ser 3 siempre. 9.5. Y ese sería 12.5. ¿Correcto? Voy a hacer valores imaginarios para la frecuencia absoluta. Voy a decir que aquí son 3, 4, 5 y 1. ¿Cuál de estos tengo que sumar? ¿Recuerdan? La frecuencia que se suma en total, la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta, hago mi rayita y digo 5 más 1, 6 más 4, 10. ¿Qué significa el 13? Que son 13 valores los que yo estoy trabajando. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta este momento? Entonces, nos dicen que la media o la media aritmética de este grupo de números, la media aritmética va a ser igual ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de quién? De las frecuencias absolutas multiplicado por quién? Por su marca de clase. Por X. Estoy poniendo los valores que están acá para que no nos confundamos. ¿Y dividido entre cuánto? Entre la cantidad de valores que tengo. N. Si yo preguntara cuál es mi media aritmética acá, tendríamos que decir que X es igual. Es un poco extenso, ¿no?
El primero, ¿cómo sería? Sería 3.5 por 3 más 6.5 por 4 más, voy a seguir acá, 9.5 por 5 más 12.5 por 1. ¿Esto divide entre cuánto? Dividido entre 13. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cuánto sale? El primero saldría 10.5 más 5, 6, 20, 4, más 26, más 9 por 5 por 5, 25, 49, 47.5, más 12.5. Aquí serían 1, 59, a ver, serían 12, 1, aquí van 60, 60, 60, 86, 86, 96.5 entre 13. Un momento. La respuesta sería 7,42. 7.42. ¿De dónde sale ese resultado, Carlos Guillermo? De la sumatoria de de todas las frecuencias absolutas con su marca de clase y dividido entre 13. ¿Y cuánto te sale esa sumatoria? Me sale 7,42. No, pero la sumatoria, ¿cuánto te sale? Ah, la sumatoria me sale 96.5. Correcto. Entre 13 igual a 7.42. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Carlos Guillermo. Usted se ha ganado también su puntaje para la semana. Carlos Odán. Muchísimas gracias. Pero yo quería hacerlo con los ejercicios finales, pero ya no importa. No, todo es igual, hijo, todo es igual. Pero gracias por vuestra participación. ¿Sí? Aprecio mucho estar atento a clase. Aprecio también que usted me publica todas las semanas en YouTube en la clase. No se Muchas preocupe. gracias. Muchas gracias, Carlos Guillermo. A ver, chicos, de los 12 que estamos en clase, ¿alguien tiene alguna duda de cómo se halla la media aritmética en este tipo de datos agrupados? No, profe. ¿Cómo está, Cinta Cali? Buenas noches. Creo que lo hemos hecho bastante despacio, lo hemos hecho despacito, le hemos encontrado el gustito. No es otra cosa de que tengamos que saber cómo hallar el X de Y para luego identificar el F de Y y luego sencillamente tener que multiplicarlo. Una vez que lo multiplico, lo voy a ir luego a sumar y luego lo divido entre la cantidad de valores que tengo, ¿no? Esto es bastante práctico y ustedes lo van a poder desarrollar de una manera bastante simple y sencilla. ¿Correcto? Sí, Grecia. Profe, disculpe, ¿por qué dice 96.5 al costado del 13? O sea, en el otro lado, Ok. a la izquierda. Lo que pasa es que mi pizarrita está un poco desordenada. Eh, voy a borrar, voy a borrar para que usted pueda comprenderlo y dejarme entender mucho mejor, ¿sí? Ya, profe. Los datos que yo Profe, necesito, los datos que yo necesito para trabajar son los que están en pizarra ahorita. ¿Correcto? Entonces, puede ser un ejemplito más para que me quede un poquito, por supuesto, lo voy a volver a repetir, Michelle. Entonces, yo ya identifiqué que tengo mis intervalos de 2 a 5, de 5 a 8, de 8 a 11, de 11 a 14. Más parecen mis horas de clase. Entonces, la marca de clase, correcto, que la marca de clase es el límite superior más el límite inferior dividido entre 2.
Por eso es que sale 3.5, ¿no? 5 más 2, 7. Entre 2, 3.5. 8 más 5, 3. Entre 2, 6.5. Correcto. 8 más 11, 19. Entre 2, 9.5. Correcto. 11 más 14, 25. Entre 2, 12.5. Muy bien. Lo que refiere a la frecuencia absoluta, los FDI, son datos propios del problema que refieren al 3, al 4, al 5 y al número 1. Para que nosotros podamos continuar con el ejercicio, es necesario sumar estos datos. 5 más 1, 6, más 4, 10, más 3, 13. Entonces, ¿qué colocamos acá? El número 13. Listo, entonces, ¿cuántos valores tiene este ejercicio? Tiene 13 ejercicios porque la frecuencia absoluta me lo ha indicado de esa manera. Entonces nos dice que la media aritmética de los datos agrupados, esto es igual a la sumatoria de qué cosa? Del f de i multiplicado por el x de i dividido entre la cantidad de valores. Entonces, eso equivale a decir que el promedio es igual el primer número. ¿Cuánto saldría, Michelle? ¿Me ayudas? El primer numerito, ¿cuál sería? 3.5 por 3 más, vamos Michelle. 6.5. Correcto, por 9.5. Por. Por 4. Ya. El siguiente sería 9.5 por 5. por 5. Y el último sería 12 por 12.5 por 1. Esto dividido entre 13. Entonces, resulta que el promedio, este es igual. ¿Cuánto sale, Carlos Guillermo? 96.5. ¿Correcto? Dividido entre 13. Y este es igual a... Este es igual a 7.40 y... 7 ay, ¿qué me pasó? Ya, 7.42. Entonces, la mediana de este grupo de valores, la mediana es igual a 7.42. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? De pronto, en una recta, el límite inferior es 2 y el máximo 14, ¿no? Entonces, podríamos dibujar algo así como el límite inferior es 2, el límite superior es 14, ¿no? ¿Sería cuánto? 16, y si hacemos la gráfica, saldría en 7.42. Es cerrado en 2 y abierto en 14. De acuerdo a los valores, la mediana se va a encontrar en el 7.42. ¿Correcto? ¿Me dejé entender, Michelle? Sí, profe. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente. ¿Dónde estoy?
Muy bien, entonces media aritmética, ahora tendríamos que salir con la moda, perdón. La moda, donde el límite inferior de la clase modal, ancho o tamaño de clase, diferencia de la frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta anterior de la clase modal. De 2, diferencia. Esto de acá lo vamos a dejar de lado porque hay muchos términos que nos van a confundir para pasar a lo que sí me interesa, lo que es la mediana. ¿Correcto? ¿La mediana cuál va a ser? ¿Cómo era la mediana en... ¿Cómo era la mediana en datos no agrupados? ¿Recuerdan? La mediana en datos no agrupados, que decía, según el número de valores que se contengan, pueden presentarse dos casos, cuando es par y cuando es impar. ¿No? Cuando es par se toma, se suma uno, ¿no? Se toma los del medio y se suma, se divide entre dos, y cuando es impar se toma exactamente el del centro. En el caso para los datos agrupados, ¿no? Ocurre algo muy parecido. Nos dice que la mediana va a ser el límite inferior más el ancho tamaño de clase, que va a multiplicar, ¿correcto?, al 0.5 menos la frecuencia acumulada anterior a la de la clase de la mediana, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. ¿Correcto? Vamos a hacer exactamente igual un ejemplo para poder trabajar. Pizarra. Sí pueden ver ambas presentaciones, ¿no? La pizarra y... Sí, profe. Es la maravilla, eso lo he descubierto, eso lo he descubierto con ustedes. Y lo bueno de que se haya pixelado la pantalla. Listo. Ok, entonces vamos a poner el enunciado, vamos a hacer un cuadrito muy parecido al de hace un ratito. Entonces vamos a poner acá, con rojito, vamos a hacer nuestros... Para no ser muy extensos, vamos a trabajar con 3 límites, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. Entonces podemos hallar acá x, y podemos hallar acá la f de y, podemos hallar acá la f de y. ¿Listo? De manera muy rápida por inspección, sabemos que esto es 3, este es 5 y este es 7, ¿correcto? ¿Estamos o no estamos? Vamos a darle un valor imaginario, arbitrario a la FDI, vamos a decir que son 4, 6 y 8. Vamos a definir que estos son 18 valores. Vamos a borrar lo que ya no nos es útil. Dice que la mediana, en este ejercicio, vamos a ponerlo con negrito, la mediana, MDD, ¿a qué es igual? Al límite inferior más el ancho tamaño de clase, ¿correcto? Que va a multiplicar al 0.5 de n menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Esto no sale acá.
límite inferior más el ancho, abro paréntesis, corchetes, 0.5 de n menos f a c, paréntesis, todo esto dividido entre f de a. Listo. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí y allá? ¿El límite inferior cuánto es? 2. Correcto. Entonces vamos a ir anotándolo aquí para luego incorporar en la fórmula. El límite inferior es igual a 2. Listo. Nos falta el AC. ¿El AC qué cosa es? Vamos a sacar el cuadrito, nos dice que el AC es el ancho o tamaño. Ancho o tamaño de clase. ¿Correcto? ¿Cuánto es el ancho de clase? Yujú. ¿Uno? ¿Tamaño de clase? ¿Cuánto es el tamaño de clase? A ver, ¿Uno? un puntazo extra que me diga cuánto es el ancho de base. ¿Cuál es el tamaño de clase? 18. Ya pues nada, empezó. Uno. Dos. ¿Por qué 2? No es la cantidad de números que hay entre... La marca de ¿qué estamos viendo? Ancho o tamaño de clase, que podría ser también denominada como la amplitud, ¿correcto? Ajá, del intervalo. ¿Profe? Perdóname. ¿Es la amplitud? Correcto. Ok. Entonces, son partecitas, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos de amplitud? La amplitud, ¿cómo hallo la amplitud? ¿Recuerda? La amplitud es R entre ¿cuánto? Entre K. Aquí puedo decir que la R, ¿cuánto vale? Es el máximo menos el mínimo. ¿El máximo cuánto vale? 8. El mínimo vale 2. Entonces, el R vale 6. ¿Correcto? Me dicen que K, ¿qué cosa es? K es el intervalo. ¿Cuántos intervalos tengo? 3. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me vale R? 2. 12. Entonces ponemos acá también que AC es igual a... Profe, ¿pero por qué 6? Sorry que no me acuerdo de esa parte. Ah, ok. El rango, hija, R, voy a escribirlo con otro color para diferenciarlo. El R es igual al límite, al X máximo. Menos el mínimo. Menos el X mínimo. Entonces, Sí, donde correcto. R es igual a máximo 8 8 menos 2. Ajá. 2, correcto, donde R es igual a 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, listo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Dónde está el verdecito? Acá está. ¿Qué más nos faltaría? Ya tengo el LI, tengo el AC, tengo 0. N. ¿Cuánto vale el N? 18. 18. Muy bien, 18. ¿Qué me faltaría? ¿Qué es FDA? Dice FDA es frecuencia absoluta de la clase media, de la clase mediana. ¿Cuál sería? Sería la frecuencia absoluta. Tendríamos que hallar la frecuencia absoluta ¿de quién? ¿Cuánto es la frecuencia absoluta de la mediana?
Ah, no, me falta hallar todavía FAC. Falta hallar FAC acá. Tenemos LI. ¿Dónde estamos? Ya tengo LI, tengo AC, tengo la N, me falta este de acá. Me voy acá, dice frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me ayuda con mediana? Estamos muy bien, ¿ah? Límite 2. Tenemos que la amplitud es 2. Los valores es 18. Nos faltaría hallar la frecuencia absoluta de la clase mediana. Nos faltarían dos valores, ¿no? FAC y FD. A ver, chicos, vamos. Ahorita regreso. I will return.
¿Cómo le fue? Bien, vámonos al corte y regresamos porque esta es una parte bastante extensa. Hay que calcular, hay que hacer una operación adicional. Entonces regresamos a las 9 de la noche, todos juntos para terminar esta partecita de datos agrupados. ¿Listo?